Vamos a empezar por uno de los temas más calientes de esta semana, que es el de la Cámara de Cuentas. La comisión que decidió recomendar al Senado que se haga un juicio político, pues va a someter ese informe al Pleno de la Cámara de Diputados la próxima semana, específicamente el próximo martes. Y está entonces la pregunta de si el PRM cuenta con los votos, porque lo que ha sucedido es que la oposición prácticamente de manera unánime ha dicho que votará en contra. Bueno, la respuesta a eso es que el PRM no cuenta con los votos. ¿Por qué? Sencillamente porque para aprobar el juicio político a los miembros de la Cámara de Cuentas necesita 2/3 de los votos. Y entre el PLD y la Fuerza del Pueblo tienen poco más de 1/3 parte, lo que indica que el PRM no llega a las 2/3 partes que necesita según la Constitución. Así que la oposición le tranca el juego al PRM y se opone a juicio político a los miembros de la Cámara de Cuentas. Y esto fue lo que dijo el diputado Rogelio Alfonso Henao, el hijo del otro Rogelio Henao, que es senador, ¿verdad? Y que es el presidente de la comisión. Escuchemos. Entendemos que la posición es política y han saboteado el proceso. Ellos pidieron el juicio político en la investigación y luego cambiaron de discurso y echaron para atrás. Y efectivamente, en un principio había sido la oposición quien había pedido el juicio político. Luego se hicieron esas reuniones en la Cámara de Diputados con los miembros de la Cámara de Cuentas. Ahí cada uno de ellos tuvo la oportunidad de exponer sus preocupaciones y ellos de hacer las preguntas pertinentes. ¿Qué es lo que dicen varios legisladores de la oposición? Lo que ellos dicen es que no han encontrado vicios graves que ameriten una destitución de los miembros de la Cámara de Cuentas, que lo justifiquen. En el caso del PLD, Juan Julio Campos, quien es el vocero de la bancada, dijo que ellos van a fijar su posición. Vamos a escuchar. Nosotros vamos a fijar nuestra posición ya como bancada de oposición con relación a ese tema de la Comisión Especial de la Cámara de Cuentas. Vamos a ver entonces qué es lo que dice Hamlet Melo, diputado de la Fuerza del Pueblo. Lo que ha pasado en la Cámara de Cuentas es que hay un interés del gobierno, que se han destituido todos, para ellos poner a su gente un año víspera de elecciones, algo que es totalmente nefasto para la República Dominicana. Sobre eso que dice el diputado Melo, él puede informarse bien con un compañero de partido acerca de por qué se conformó así la Cámara de Cuentas. Entonces solamente tiene que hablar con el senador Félix Bautista de la Fuerza del Pueblo, que fue muy proactivo en la conformación de la Cámara de Cuentas, sin tener la mayoría. Y usted se preguntará, pero si la mayoría la tenía el PRM, ¿cómo fue que Félix Bautista influyó de una manera importante en la conformación de esa Cámara de Cuentas? Bueno, porque no solamente a los representantes del PLD y la Fuerza del Pueblo les interesa que no se hagan auditorías. A muchos PRMistas también les interesa que no se hagan auditorías. Y todo parece haber sido hecho para que no se hagan las auditorías. Y fue por eso que el presidente Abinader puso a la Contraloría General de la República a hacer auditorías. Y comenzó con una cantidad y va a seguir. Bueno, para que no haya ninguna auditoría, que las haga la Contraloría, que también está para eso. Ojo, y no es que no se han hecho auditorías, se están haciendo auditorías y de hecho hay varias en proceso
que se han hecho a solicitud del Ministerio Público con los actuales casos de corrupción. Y ese es justamente uno de los problemas de quitar la Cámara de Cuentas en este momento. ¿Qué pasa si se aprobara el juicio político? Si los diputados consiguieran los votos para aprobarlo, el PRM en particular, que es el que ha dicho públicamente que quiere el juicio político. Si consiguieran los votos y eso fuera al Senado, primero hay que hacer ese proceso. Ya ellos han dicho que lo que quieren es una Cámara nueva, el PRM. Imaginemos, pongámonos en ese escenario, imaginemos que eso se logra. Primero hay que hacer el juicio en la Cámara de Senadores. Luego, entonces, hay que empezar el proceso de que la Cámara de Diputados haga las ternas. Luego que esas ternas, el proceso de selección. Vamos a ver primero el proceso de selección. ¿Tú recuerdas cómo fue el proceso pasado? Se entrevistaron cientos de personas que aspiraban a la Cámara de Cuentas. Primero hay que hacer ese proceso de selección. Después, entonces, que la Cámara de Diputados prepare las ternas. Luego que eso vaya al Senado y que se elija. En eso pasan meses. ¿Y tú sabes qué es lo que pasa? Que los casos judiciales no se detienen. El proceso en la justicia no se detiene. Entonces, también conviene mucho que se haga un juicio político para que no se entreguen esas auditorías que el Ministerio Público le ha solicitado a la Cámara de Cuentas para reforzar los casos de corrupción. Lo otro es que tardando todo ese tiempo, ¿dónde caería eso? En el mismo medio de la campaña electoral para las elecciones del año que viene. Pero es que ese tema no es ajeno a la campaña electoral. Exactamente, exactamente. Entonces, ¿a qué se puede prestar eso? Eso se puede prestar a una repartición. Claro. Para alianzas. Claro. Entonces, fíjate, el PRM hizo un comunicado en el que plantea su posición, respaldando la recomendación de la Comisión de la Cámara de Diputados para someter a los miembros de la Cámara de Cuentas a juicio político. Y ese documento lo leyó Eddie Olivares. Escuchemos una parte importante de ese comunicado del PRM. Cabe destacar que a los miembros de la Cámara de Cuentas les asiste el derecho al debido proceso, donde cada cual deberá responder por sus actos individualmente, de manera que las decisiones que emanen de su seno sean el resultado de la evaluación objetiva, desprovista de los intereses políticos y cuyo único fin sea salvaguardar el patrimonio público. Sin embargo, en ese mismo comunicado que leyó Eddie Olivares, él dice que lo que hay que el PRM lo que apoya es darle a la sociedad una nueva Cámara de Cuentas. O sea que ya de antemano ellos están diciendo cuál es el resultado que ellos quieren. Que el resultado que ellos quieren es barrer con los que están. Y justamente cada quien tiene que responder por sus hechos de manera individual. Nadie puede pagar por lo que hizo otro. Entonces, todo parece indicar que el PRM el próximo martes no va a lograr pasar el informe de la comisión porque no tienen los votos, a menos que convenzan a 29 de la oposición para que se cambien hacia la postura del PRM. Eso parece poco probable, pero hemos visto de todo en política. Sin embargo, los tiempos son importantes. Vamos a ver entonces la comisión de diputados que investigó a la Cámara de Cuentas con el voto disidente del PLD, oficializó ese informe con la recomendación al hemiciclo. Vamos a escuchar. Ratificó ya lo decidido por la comisión, el inicio de juicio político a los miembros de la Cámara de Cuentas por la identificación de faltas graves. Dice que faltas graves, pero lo que habría que ver, todos y cada uno de los 5 miembros de la Cámara de Cuentas cometieron faltas graves, comprobables e imputables. No, y si realmente son graves esas faltas, porque realmente a la opinión pública no se le ha brindado ninguna falta grave que amerite la destitución. O
sea, Bueno, ahí no se ha hablado de malversación de fondos, de casos de corrupción, no se ha hablado de nada de eso. Todo lo que se ha planteado, por lo menos públicamente, cuando lo mencionó Pacheco y los demás que han hablado de eso, son, primero, problemas internos de cómo se relacionan entre ellos, que sabemos que es el problema principal. sí, pero Y, Rogelio Alfonso Henao sí dice que hay cosas graves, ajá, pero ¿cuáles son? ¿Cuáles son las cosas graves? estas que él menciona. Nosotros entendemos que debe valorarse los hallazgos que ha hecho la comisión, y una alteración de acta es algo grave. Archivar auditorías con indicios penales es falta grave. Usurpar las funciones, violar la ley, violar los reglamentos es falta grave. Sí, pero ¿quién o quiénes de los miembros de la Cámara de Cuentas? Porque el tema es que se está englobando a todo el mundo en el mismo saco y no se ve una individualización de las responsabilidades. Entonces hay que tener en cuenta cuáles son las consecuencias. Las consecuencias son no solamente la destitución, sino la inhabilitación por 10 años a cualquier cargo público. ¿Es eso justo con alguien que no ha hecho nada malo? Exactamente. Bueno, la verdad es que no se puede hacer imputaciones generalizadas. El que hizo una cosa la hizo. El otro, si hizo otra cosa, hay que probarle individualmente a cada uno que cometió faltas graves. Gustavo Sánchez, que fue durante muchos años el vocero del PLD, ahora no lo es, pero a menudo da declaraciones también a nombre de ese partido. Escuchemos. Que el PLD no siente que la investigación que se llevó a cabo encontró faltas que pudieran ser graves, que conlleven un juicio político y lo invaliden de ejercer cargo público por 10 años. Esta semana, en el programa Esta Noche, María Cela Álvarez y yo entrevistamos a Pancho Álvarez, al jurista Pancho Álvarez, quien además es miembro de Participación Ciudadana, y él habló sobre una solución que nadie se había planteado hasta este momento. Vamos a escuchar lo que dice Pancho, ¿qué se podría hacer? Otra cosa que es posible es que el Senado, bueno, si se bloquea el tema en la Cámara de Diputados, que el Senado también ayude en este tema de que esta Cámara trabaje mejor. ¿Y de qué manera? Bueno, recomponiendo el bufete directivo de la Cámara de Cuentas. Bien. Y por ahí ya se comenta que Mario pudiera ser presidente de la Cámara de Cuentas y Janel puede pasar a la vicepresidencia y cambiar la pero eso es posible, Pancho. Se puede cambiar la estructura de la Cámara, la conformación, o sea, con los mismos miembros. De hecho, lo manda la Constitución de la República y la Ley de Cámara de Cuentas. A los 2 años, el Senado de la República tiene competencia para recomponer el bufete. Pero mira, esa es una posibilidad que no se la ha planteado nadie. Y los 2 años vencieron en abril pasado, o sea que están hábiles ya para poder hacer esa recomposición. Y eso también ayudaría a mandar un mensaje de que tienen que aprender a trabajar en equipo y rendir mejor en beneficio de la ciudadanía. Esta podría ser una salida, mover, rotar las funciones de los miembros de la Cámara de Cuentas, los mismos que están, cambiar quién es el presidente, quién es el vicepresidente, pero con los mismos 5 miembros, buscando una manera de que haya mejor entendimiento entre ellos. Bueno, de todas maneras será difícil que haya armonía, porque toda esa disidencia y todos esos conflictos parecen ser del interés de aquellos a los que no les conviene que se hagan auditorías. Esa es la situación. Vamos a hacer una pausa y regresamos entonces con el tema de la campaña electoral. Interesantísimo. Desfiles, alianzas. Vamos a ver.